Vamos a ver, a empezar con el concepto de líneas de campo. Vamos a ver si lo puedo compartir ahí. Bueno, las líneas de campo es una forma de visualizar, por decirlo de alguna manera, la forma que adquiere un campo eléctrico en una región en el espacio. Ya habíamos dicho la clase del jueves que el campo es una función vectorial, ¿verdad? Una función vectorial del espacio. Entonces, queremos calcularlo en un punto P, ¿verdad? En una dimensión, por ejemplo, a lo largo del eje X o a lo largo del eje Y, o en un plano, ¿verdad? XY, o eventualmente también se puede en el espacio, ¿verdad? Lo que pasa es que es más complicado. Entonces, siempre vamos a restringirlo a el plano, ¿verdad? XY, o a un eje del sistema de coordenadas que se esté usando. Pero digamos que entender esa función, ¿verdad? El comportamiento del campo eléctrico, necesitamos el concepto de las líneas de campo. Entonces vean que no hay que confundir el campo, ¿verdad? Que es el vector, con las líneas de campo. ¿Ok? Ahora, las líneas de campo no existen materialmente. ¿De acuerdo? Es una abstracción matemática que los científicos hace muchos años desarrollaron para entender el comportamiento del campo en una región en el espacio. Pero quiero aclarar que no son, es decir, no existen desde el punto de vista material, ¿ok? Sino que es una abstracción de la mente para entender cómo se comporta el campo. ¿De acuerdo? Entonces, la relación que guardan las líneas de campo con el campo es que el campo eléctrico, el vector, siempre va a ser tangente a la línea de campo eléctrico. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, vean esta figura que está ahí, ¿verdad? En esa figura le presentan líneas de campo, que son las líneas en color, no sé qué es ese color, parece amarillo, ¿verdad? En color amarillo, que están atravesando dos superficies, la superficie A y la superficie B. ¿Ok? ¿Por qué nos interesa estudiar las líneas de campo en términos de una superficie que la atraviesen? Porque contando esas líneas o conociendo la densidad de esas líneas, podemos entonces aproximar la magnitud del campo eléctrico. Recuerden que el campo, como es un vector, tiene magnitud y tiene dirección. ¿Ok? Entonces, la magnitud, ¿verdad? Como tal, el módulo, que también se llama así, realmente es directamente proporcional a la densidad de líneas de campo, que son esas líneas que ustedes ven aquí, ¿verdad? En color amarillo, que están atravesando una superficie. ¿Ok? Entonces, no necesariamente todas las líneas de campo tienen que atravesar una superficie. Es decir, es posible, aunque aquí el dibujo no lo muestra, es posible que haya líneas que queden por fuera, por decirlo de alguna manera. O sea, que no atraviesen o que no crucen ambas superficies o una de ellas. Entonces, bueno, después vamos a ver una ley que se llama la ley de Gauss, que esa ley está relacionada con la carga que está encerrada por una superficie. Entonces ahí sí necesitamos que las líneas de campo crucen o atraviesen esa superficie. ¿Ok? Bien, entonces de aquí las dos cosas que tenemos que, lo que hay que resumir de esto que he dicho, ¿verdad? Es que el número de líneas de campo es directamente proporcional al módulo del campo eléctrico o a la magnitud. Y la otra cosa es que el vector de campo eléctrico, como tal, siempre es tangente a la línea de campo. ¿Ok? Bien, entonces vean, por ejemplo, el caso de una carga positiva. En el caso de una carga positiva, las líneas de campo salen radialmente de la carga. ¿Lo ven? Y son rectas. Entonces, cuidado, este no es el vector, ¿verdad? Aunque tiene una flecha, no es el vector. Son las líneas de campo que están saliendo de la carga positiva. Y lo que vemos aquí es que cerca de la distribución, o sea, cerca de la carga,
esas líneas de campo se comportan de forma radial. O sea, vean que todas salen de forma simétrica radialmente. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vemos una figura más adelante, vamos a ver, voy a adelantarme un poquito. Esta, por ejemplo, ¿verdad? Vean que esta es la misma carga positiva, ¿verdad? Cerca de la carga, o sea, cerca de la distribución, las líneas de campo son rectas. Y eso lo vemos aquí, digamos, si nos acercamos o si estamos muy cerca de la superficie de la carga. Pero ¿qué pasa cuando nos alejamos de la carga? ¿Qué estamos viendo? Vean que cuando nos alejamos de la carga, ¿qué le comienza a pasar a las líneas de campo? Se comienzan a curvar. Eso quiere decir que la magnitud del campo y la dirección comienzan a cambiar. ¿Ok? Entonces, cerca de la distribución, el campo es constante. ¿Ok? Y además de que es constante en magnitud, también lo es en dirección. O sea, el campo y la línea de campo son paralelas. Cerca de la distribución, ¿verdad? Voy a devolverme nuevamente a la primera figura que les mostré. Esta. ¿Lo ven? Es como que si yo hiciera un zoom, ¿verdad? Imagínense como que si uno estuviera parado o posicionado sobre la carga. Como que si uno estuviera parado ahí, ¿verdad? ¿Qué vería? Bueno, que todas las líneas de campo son rectas y salen radialmente de la superficie de la carga. Entonces vea que todas las líneas cerca de la superficie son constantes. ¿Okay? El campo es constante. ¿De acuerdo? Pero cuando yo ya me alejo, volvamos a la figura más adelante, esta, ¿verdad? Cuando ya yo me alejo, cuando ya yo no estoy en la superficie, sino que estoy afuera, por decirlo de alguna manera, vean que las líneas de campo ahora se comienzan a curvar. Y hay algunas que hacen esto, ¿verdad? Vean que salen de la carga positiva y entran ¿a dónde? En la carga negativa. Entonces, las líneas de campo, esa es otra característica. Siempre salen de las cargas positivas y entran en las cargas negativas. Pero me voy a devolver, perdón, un slide para atrás. Déjenme ver por aquí. Algo toqué. Ok, vean esa figura. Vean que ahora la carga no es positiva, sino que es negativa. Entonces, igual, el campo es constante, cerca de la distribución, pero ahora las líneas de campo, vean que están apuntando ¿para dónde? Están apuntando hacia adentro. ¿Ven las flechitas? Y otra vez, hay que imaginarse como que si uno estuviera parado ahí en la distribución, como que si uno estuviera parado encima de la carga, que tiene simetría esférica. ¿Qué vería? Que las líneas de campo todas entran radialmente y cerca de la superficie todas son rectas. ¿Ok? Por lo tanto, el campo es paralelo a cada una de estas líneas de campo. ¿Ok? Y la magnitud del campo es constante. Pero si vamos a la siguiente figura, ¿verdad? Donde ya están las dos en esta, ya ahora sí lo comprendemos un poco mejor, ¿verdad? Vean que las líneas de campo son rectas en la superficie de ambas cargas. Solamente que en la carga positiva, o mejor dicho, de la carga positiva, están saliendo y están entrando ¿dónde? En la carga negativa. Ok, ahora, ¿qué pasa en el espacio? O sea, cuando yo me alejo de ambas cargas, pues vean que las líneas de campo se comienzan a curvar, ¿verdad? Y algunas adoptan esta forma, ¿verdad? Que salen de la carga positiva y entran en la carga negativa. Otras, por ejemplo estas que ven aquí, se pierde la información en el espacio. ¿Ok? Es decir, no sabemos qué pasó con esta línea. Sabemos que entra por aquí, ¿verdad? La que sale de aquí tiene una correspondiente que entra por aquí. Sin embargo, la forma de la curva, de la línea, es decir, no la conocemos directamente. Entonces también, como el campo es una función vectorial, tiene también problemas de continuidad y de derivabilidad, como que si fuera una función de las que ustedes han estudiado en cálculo 3, ¿verdad? Entonces es una función de varias variables y todo aquello que nos contaron, ¿verdad? En cálculo de la derivabilidad, la continuidad y esas cosas, aquí también aplica. Lo que pasa es que nosotros no nos vamos a meter en esa parte matemática, sino que más bien nos interesan más bien las propiedades cualitativas. ¿Ok? Entonces son las que hemos venido diciendo, ¿verdad?
Si la distribución es una carga positiva, las líneas de campo salen radialmente. Y si son negativas, entran. ¿Okay? Y en el espacio, ya cuando yo me alejo de la distribución, las líneas de campo, perdón, las líneas de campo se comienzan a curvar. ¿Okay? Ahora, vean que entre ellas, las líneas de campo son casi que horizontales, ¿verdad? O sea, entre ellas, el campo en esta región, ¿verdad? Aproximadamente es constante. Vean que las líneas, aunque se les ve cierta curvatura, hay que acercarse un poquito, ¿verdad? Para darse cuenta de eso, pero se ven aproximadamente horizontales. Eso lo que quiere decir es que en la región, entre las cargas, el campo es constante. ¿Dónde más es constante? Sobre la distribución, o más bien, mejor dicho, muy cerca de la distribución. ¿Ok? En ambos casos. Entonces, esto quiero hacer énfasis porque hay preguntas conceptuales, ¿verdad? Entonces, yo quiero que vean que cuando las líneas se curvan, es porque el campo está variando, está cambiando. Entonces, si yo veo una línea aquí, la que está aquí abajo, en el centro, digamos, esa del campo es constante, ¿ok? Pero si, por ejemplo, yo veo esta aquí arriba, ya ahí el campo no es constante, el campo está variando. ¿Por qué? Porque la línea, vean que en esta región, en todo punto que la vemos en ese plano, es una curva. Eso quiere decir que el campo es tangente en cada punto de esa curva. ¿De acuerdo? Entonces, si es tangente, quiere decir que, perdón, si la línea de campo es curva, quiere decir que el campo no es constante, sino que varía no solo en dirección, sino también en magnitud. ¿De acuerdo? Entonces, este arreglo que vemos aquí se llama un dipolo. Un dipolo es un arreglo de una carga positiva y una negativa, ¿verdad? Solo ese caso se llama así un dipolo. O sea, si tenemos dos cargas positivas o dos cargas negativas, eso ya no es un dipolo. ¿Okay? El dipolo es importante, ¿verdad? Porque ha servido para modelar, por ejemplo, ciertas moléculas, ¿verdad? En química. Una de ellas es el agua. Entonces, todas las técnicas que hay hoy en día para purificar agua, ¿verdad? Hoy en día es decir, que está el negocio, el mercado de la venta de botellas de agua, ¿verdad? Pues la industria de esto ha desarrollado un montón de técnicas para purificar el agua, ¿verdad? Entonces, esas técnicas implican el conocer el comportamiento de este modelo, que se llama el dipolo. ¿Okay? Entonces, se imaginan la molécula de agua como que si cada una de estas cargas fuera un átomo de oxígeno y la carga y el hidrógeno estaría, perdón, cada una de estas cargas son un átomo de hidrógeno, lo dije mal, y una carga, una tercera carga que es el átomo de oxígeno, ¿verdad? Para modelar esa molécula H2O. ¿Okay? Entonces, el dipolo ha cogido trascendencia, ¿verdad? Debido a esto, debido a, al interés, ¿verdad? De desarrollar técnicas para purificar agua. Okay. Bueno, eso es una aplicación. Ok, entonces voy a dejar de vamos a ver si aquí hay alguna otra imagen que sea relevante. Bueno, ya esta no es un dipolo, ¿verdad? Vean que ya aquí son dos cargas positivas. Y entonces vean que de ambas salen las líneas de campo, ¿verdad? Si yo me voy cerca de la distribución, son aproximadamente rectas. Pero si me alejo, observen que comienzan a curvarse. ¿Sí? Ven el comportamiento. Y pueden ser también esta misma figura, pero entonces con cargas negativas. Eso lo que se vería es que las líneas de campo no están saliendo de ambas cargas, sino que están entrando. ¿Okay? Bueno, vean este otro caso, ¿verdad? Este caso es, tampoco es un dipolo, ¿verdad? Vean que aunque es una carga positiva y una negativa, una es el doble tiene el doble de carga que la otra. Entonces, para que sean dipolo, estrictamente hablando, ambas cargas tienen que tener la misma magnitud. Entonces, aquí hay una positiva y una negativa, pero hay una carga, la positiva en este caso, que tiene el doble de carga. Y entonces vean que las líneas de campo también son directamente proporcional a la magnitud de la carga. Si observan esta figura, vean que la densidad de las líneas cambia. ¿Lo ven? O sea, aquí están como más juntas.
¿verdad? Y aquí están más separadas, o sea, se ven más separadas. Pero entonces hay una relación proporcional entre el número de líneas de campo, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Con la magnitud del campo y también con la magnitud de la carga. ¿Okay? Entonces eso se lo pueden preguntar, digamos, en la parte de marketing micro, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, bueno, eso era lo que les quería decir de las líneas de campo. Voy a dejar de compartir. Entonces, cuando una línea es curva, entonces ya sabemos que el campo es tangente a esa línea. Así se dibuja. Y es posible que en otro punto, digamos el punto B, que es el punto A, el campo sea mayor. Entonces hago el vector más largo. Entonces este sería el E2 y este sería el E1. ¿Ok? Y así sucesivamente. O sea, las líneas de campo, cuando se van curvando, lo que quiere decir es que el campo va a ir cambiando de dirección, ¿verdad? Y también de magnitud. En este caso es la longitud del vector. Sin embargo, si la línea de campo es recta, entonces el campo mantiene siempre la misma magnitud. O sea que este es en un punto A, este es E, y en un punto posterior B, esto también es E. Y no les pongo subíndice porque cuando las líneas de campo son rectas, lo que dijimos es que el campo es aproximadamente constante. ¿De acuerdo? Entonces, pues hay preguntas, ¿verdad? Donde le ponen figuras. Y entonces lo que quieren es que uno reconozca esas características, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la línea de campo se curva? ¿Y qué pasa cuando es una línea recta? ¿Verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? Está bien. Bueno, vamos a ver el tema de las distribuciones. Las distribuciones continuas de carga. Distribuciones continuas. Bueno, lo que vimos el jueves, en la clase del jueves, es que teníamos cargas puntuales cuando estudiamos la ley de Coulomb, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos cargas puntuales, hablamos de que se trata de una distribución, o decimos que se trata de una distribución discreta. Esa palabra lo que significa es que uno puede contar las partículas, ¿verdad? O por ejemplo, cuando ustedes calcularon el centro de masa, física 1, ¿verdad? De varias partículas o varias masas, ¿verdad? Que le ponían, eso es una distribución discreta, porque uno puede contar las partículas de las que se compone un sistema, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada, distribuciones discretas. Ahora vamos a ver hoy distribuciones continuas de carga, que es cuando tenemos un cuerpo rígido, ¿verdad? O sea, un objeto que tiene dimensiones, y entonces la carga no está en un punto, ¿verdad? Sino que está distribuida en toda la superficie o a lo largo de un alambre, o también puede ocupar todo el volumen. Imagínense, por ejemplo, una esfera sólida, ¿verdad? Que esté cargada. Entonces la carga reside en el volumen de la esfera y también en la superficie. ¿Okay? O, por ejemplo, una barra, ¿verdad? Que tenga la forma del marcador. Entonces la carga está distribuida a lo largo de la barra y no solo en un punto. Entonces el modelo de las distribuciones continuas se acerca más a lo que uno hace en el laboratorio, ¿no? Porque en el laboratorio no vamos a tener cargas puntuales, ¿verdad? Es decir, no hay una cajita con cargas puntuales para que usted mida la carga, sino que realmente lo que va a tener es un cuerpo que tiene dimensiones. Puede ser una esfera, ¿verdad? O puede ser una barra que se cargue y se cayó. Eh, ok. Bueno, vamos a continuar. Entonces,
Ok, nosotros queremos hoy calcular el campo debido a distribuciones continuas de carga. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Voy a tener un cuerpo rígido, ¿verdad? Un cuerpo que tiene unas dimensiones dadas, ¿verdad? En un sistema de referencias, X, Y, Z. Voy a tener un cuerpo, ¿verdad? Y yo quiero calcular el campo en un punto P. Debido a este cuerpo que tiene forma de papa, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces tiene la carga distribuida en todo el volumen del cuerpo. ¿Okay? Entonces escogemos un elemento diferencial que pertenezca al cuerpo como tal, ¿verdad? Y que tenga una carga de Q. O sea, un elemento diferencial de carga. ¿Okay? Y todo el cuerpo tiene una carga total Q. Entonces, ese elemento diferencial está a una distancia R, ¿verdad? Del punto P en donde yo quiero calcular el campo. ¿Okay? Y entonces, como yo aquí escogí que la distribución sean cargas positivas, entonces el campo aquí eh, es es un diferencial de... ¿Por qué es un diferencial? Bueno, porque estoy, ¿cómo se dice? Estoy calculando únicamente la contribución del elemento de carga de Q. ¿De acuerdo? Entonces, para encontrar el campo total, yo necesito integrar. ¿Integrar con respecto a qué? Con respecto a la distribución. ¿Cómo está distribuida la carga en ese cuerpo o en ese objeto? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar la fórmula del campo eléctrico que vimos la semana pasada, de la carga puntual, escrita así. Diferencial de E es igual a K, que es la constante de Coulomb, ¿verdad? Por dQ, que es el diferencial de carga, ¿verdad? De un elemento de volumen de ese cuerpo, ¿verdad? Dividido entre R cuadrado, en la dirección del vector unitario R. ¿Ok? Y vean que R, habíamos dicho que era un vector. ¿Qué característica tenía el R unitario? ¿Qué habíamos dicho? ¿Quién me puede decir? El R unitario tiene una característica. ¿Cuál es? Es importantísimo. Siempre apunta hacia el punto P, donde yo quiero calcular el campo. Entonces aquí tendría que ser un vector unitario que va en esta dirección, R, apuntando hacia P. Ahora, ¿qué pasa si la distribución de cargas es negativa? Entonces el campo ahora ya no apunta hacia afuera, sino que apunta hacia dónde? Hacia la distribución. Pero el R sigue apuntando hacia dónde? Hacia P. O sea que R siempre apunta hacia P. ¿Está bien? Entonces, esto yo lo necesito integrar para poder encontrar el resultado, ¿verdad? Entonces, para integrarlo, yo digo que la E, el vector E, en el punto P, es K multiplicado por la integral del dq entre R cuadrado, en la dirección del vector unitario R. ¿Y los límites cuáles son? Vamos a poner aquí abajo, sobre la distribución. Esos son los límites. O sea, yo voy a integrar sobre la distribución. O sea, tengo que fijarme cómo está distribuida la carga. Si es en una barra, si es en una lámina, si es en una esfera, ¿verdad? Y entonces con base en eso es que yo escojo los límites de la integral. ¿Está bien? ¿De esto hay alguna pregunta? No. Ok.
Bueno, entonces nosotros aquí tenemos que trabajar con tres densidades de carga. Voy a ponerlas por aquí. Densidades de carga. ¿Qué van a ser? La densidad lineal, que vamos a utilizar la letra griega lambda. Esa lambda es de Q entre dx, por ejemplo. Si, por ejemplo, tengo una barra que está colocada a lo largo del eje X. ¿Ok? Entonces vean que toda la carga, positiva o negativa, está distribuida a lo largo de la longitud de la barra. ¿Ok? Puede ser que esté a lo largo del eje Y, ¿verdad? Pero aquí yo la puse a lo largo del eje X. ¿Ok? También tenemos sigma, que es dq entre dA. Entonces eso es para cuando tengo la carga en una lámina. Una lámina, entonces tengo la carga distribuida en toda la superficie de esa lámina. Esto es muy similar a lo que ya ustedes vieron en física 1, ¿verdad? Cómo calcular, por ejemplo, los momentos de inercia, ¿verdad? Entonces es similar. ¿Ok? Entonces ahí tengo esta es la densidad de carga superficial. ¿Qué unidades tiene lambda? Se me olvidó. Es carga por unidad de longitud, o sea, coulombs sobre metro. ¿Cuáles son las unidades de sigma? Coulomb sobre metro cuadrado. Y tengo una tercera densidad que se llama la densidad volumétrica. Usamos el ρ. Y eso es dq sobre dv. Entonces ahora no es una barra, no es una lámina, sino que es un cuerpo sólido. Es decir, puede ser una esfera, ¿verdad? Que tenga radio R. O puede ser un cilindro que tenga radio R. Entonces la carga ahora está distribuida en el volumen de ese cuerpo. Ocupa todo el volumen de ese cuerpo. Y ahora esa densidad de carga son coulomb entre metro cúbico. ¿Ok? Entonces, estas densidades pueden ser variables. O sea, podría ser que la lambda dependa de X. O podría ser que la sigma, por ejemplo, dependa de un radio. Si, por ejemplo, estamos usando un cascarón cilíndrico. O sea, un cascarón hueco, ¿verdad? Que tiene forma cilíndrica, pero que por dentro no es sólido, ¿verdad? Este sí es sólido, este es hueco, ¿verdad? O aquí podría ser también una esfera hueca, ¿verdad? Una carcasa que llaman, un cascarón, ¿verdad? Entonces, puede ser que sigma dependa de la R. O podría ser un disco, ¿verdad? Y igual, para el caso de ρ, también podría ser que haya alguna dependencia de ρ con el radio de la esfera o con el radio del cilindro. Este caso en particular, no vamos a usar la ley de Coulomb, porque cuando digo ley de Coulomb es esto, ¿verdad? Usar la fórmula esta, la de la integral que acabo de poner, ¿verdad? Ese caso no lo vamos a hacer aquí, ni tampoco aparecen problemas en la plataforma. ¿Por qué? Bueno, porque si usamos ley de Coulomb en densidades, con densidades volumétricas, nos van a quedar integrales dobles o integrales triples. Y, es decir, aunque el problema se puede resolver por ahí, pues cálculo 3 no es requisito del curso de física 2, ¿verdad? Entonces queremos resolver todas las distribuciones con integrales simples, ¿verdad? Con una sola integral. ¿De acuerdo? Entonces este caso lo vamos a ver cuando veamos la ley de Gauss. Ahí sí. Entonces la ley de Gauss es un método que le permite resolver, o sea, calcular el campo eléctrico
de objetos cuya carga está distribuida en un volumen sin tener que utilizar integrales múltiples. ¿Okay? Entonces, ese método sí lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, nosotros nos interesa resolver sobre todo para efectos de examen el caso de una superficie, ¿verdad? Que por lo general lo podemos reducir a una integral, o el caso de alambres, porque siempre sabemos que aquí nos va a dar una integral, una única integral, ¿verdad? Una integral sencilla. Bueno, vamos a hacer un problema de esto para ir aplicándolo, ¿verdad? ¿Hay alguna duda de esto de las densidades de carga? Ahí. Bueno, entonces voy a borrar. Ok. Vamos a empezar haciendo este caso. Este lo han puesto por ahí, han salido en problemas por ahí en exámenes viejos. Le dan una varilla, ¿verdad? Que está a lo largo del eje X. Que tiene una longitud L. Y le dice que calcule el campo en un punto P. Y le dicen que este es el origen y que la distancia que hay del origen al punto P le llamaron X0. Entonces la varilla tiene una distribución de carga positiva y lambda, y le dan estos datos. Le dicen que X0 es mayor que L, lo cual ya se ve de la imagen, ¿verdad? Es decir, eso no era necesario que se lo dijeran, pero bueno, está ahí, ¿verdad? Ese es un dato. El otro dato que le dicen, perdón, es que lambda es constante. ¿Ok? ¿Y qué le pide? Le dice que calcule el campo en el punto P en términos de estas variables, ¿verdad? X0, la L, la constante K de la ley de Coulomb. ¿Ok? Entonces, ¿cómo haríamos ese problema? Bueno, para resolver este caso, tenemos que utilizar esta ecuación. Solución, debemos usar DE igual a K dq R cuadrado, R unitario, vector. Hay que usar esa fórmula, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué dirección estará el campo eléctrico? ¿Qué creen ustedes? Escucho opiniones. ¿Estará en el plano XY? ¿O estará a lo largo del eje X? ¿Qué creen? Vean que la distribución de carga es positiva, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que si la distribución es positiva en el punto P, ¿qué pasa con el campo? Sale, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo que dibujar el campo de esta manera. Entonces el campo está a lo largo del eje X. Por lo tanto, solamente tiene una componente en X, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que ver, ¿verdad? Es decir, aquí, no, aquí el campo, recuerden que el campo es un vector, ¿verdad? Es decir, aquí el campo no lo podemos escribir como EX en Y, EY en J,
¿ok? Porque está a lo largo del eje X únicamente. Y sale, ¿verdad? Porque la distribución de carga es positiva. Entonces ya una vez que yo hago eso, o sea, que me doy cuenta de eso, yo voy a escoger un elemento de carga en la varilla que esté a una distancia arbitraria X. Y este elemento, este poquito que está aquí, es el dq, que es lambda por dx. ¿Sí? Entonces es importante que en los dibujos, en examen, ¿verdad? Para efectos de examen, que usted escoja ese elemento, ¿verdad? Que haga el dibujo y que lo muestre, ¿verdad? Vean que es un elemento de carga que hay que cogerlo arbitrariamente, ¿verdad? Cuando digo arbitrariamente me refiero a que tiene que estar entre el origen de la barra y, y el borde, ¿verdad? Es decir, no se vale el origen ni tampoco el borde, sino que tiene que ser un elemento de carga que esté, digamos, o sea, en la distribución, ¿verdad? ¿Está bien? Ok, entonces vamos a seguir, si no hay dudas. Eh, entonces, voy a aplicar esta ecuación, ¿verdad? Y voy a poner así, D, entonces es igual a K dq. ¿Dq quién es? Es lambda por dx. Y me dicen que lambda es constante. Entonces, si es constante, sale de la integral, ¿verdad? Y aquí abajo, ¿qué me queda? Sería el r cuadrado, ¿verdad? ¿Quién era el r cuadrado? O el r. El r es la distancia desde la carga al punto P donde yo quiero calcular el campo. Por eso fue que yo escogí este elemento, ¿verdad? El elemento diferencial de Q, porque necesito escoger la distancia desde ese elemento al punto P en donde yo quiero calcular la carga, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería esa distancia? Es esta distancia, ¿verdad? Desde aquí hasta el punto P. ¿Cuál sería esa distancia? ¿Cómo la podemos escribir aquí? X0 menos X. X0 menos X, correcto. Y eso elevado al cuadrado. Entonces, vean que aquí, si yo no le pongo flecha, no estoy obligado a ponerle el vector unitario, pero vamos a ponérselo porque el campo es un vector mejor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el vector unitario? Y ahora sí, ¿verdad? Y ahora lo que sigue es integrar esto. Cuando yo lo integro, el campo en el punto P es K lambda, ¿verdad? La saco fuera de la integral y me queda la integral de dx entre x0 menos x al cuadrado en la dirección del vector unitario y. ¿Sí? Y ahora tengo que poner los límites. Dijimos que los límites es sobre la distribución. Entonces la carga está distribuida a lo largo de la barra desde el origen, desde x igual 0 hasta x igual L, ¿verdad? Entonces aquí sería desde 0 hasta L. Ahora, vean que me dijeron que lambda es constante, ¿verdad? Eso me permite sacar lambda de la integral. Pero algunas veces en problemas de plataforma es posible que lambda no sea constante. O sea, que por ejemplo que le digan que lambda, no sé, voy a inventarme algo, que lambda tiene esta forma, ax más b. ¿Ok? Una función lineal. Entonces habría que meter, ya no se puede sacar, ¿verdad? Tendría que dejar el ax más b metido aquí adentro. Entonces ven que si ya dejo eso ahí adentro, ya la integral es distinta, ¿verdad? Ok, y ya lo que sigue ahora es integrar eso, ¿verdad? Esa integral, pues ahí lo que hay que hacer es hacer una sustitución, ¿verdad? U igual x0 menos x, ¿verdad? Entonces el de u es menos dx, ¿verdad? Y devolvernos aquí. No me voy a meter mucho ahí en esa parte, ¿verdad? Y lo que me queda es esto. E en el campo P es K lambda
1 entre x0 menos x de 0 a L. Y evalúo el límite superior y límite inferior, ¿verdad? Y me va a quedar esto. E en el punto P va a ser igual a K lambda L entre x0 por x0 menos L en la dirección del vector unitario I. ¿Okay? Ya está la respuesta, ¿verdad? Pero puede pasar que en este problema, aparte de que le digan que lambda es constante, le pueden decir que la carga total es Q mayúscula. Entonces, si le dicen eso, que la carga total es Q mayúscula, hay que avanzar, ¿verdad? Un pasito más y escribirlo así. KQ entre x0 por x0 menos L. Y cualquiera de esas dos es la respuesta del problema. Esta o esta, ¿verdad? Vean que Q es lambda por L, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda de esta parte? Está bien. No hay dudas. Todo claro. Voy a borrar aquí arriba para también comentarles un caso de este mismo problema. Algunas veces en los problemas de distribuciones le preguntan por un caso límite. Los casos límites es cuando, por ejemplo, el punto P se aleja de la distribución, ¿ok? O se acerca a la distribución. Entonces, un caso límite aquí sería que el punto P esté muy lejos de la distribución. O sea, algo así como que, voy a exagerar el dibujo, como que aquí está la barra, ¿verdad? Y ahora el punto P no está tan cerca, sino que ahora está por aquí. Entonces, ese es un caso límite. Entonces, ¿cómo sabe uno que es un caso límite? O que le están preguntando por un caso límite. Porque en la parte B del problema le van a decir, halle el campo cuando x0 es mucho mayor que la L. Ese es un caso límite. O sea, le están diciendo que el punto P lo alejaron de la distribución. Entonces, ¿qué veríamos? Si es un observador que está en el punto P y lo alejan demasiado de la distribución, ¿qué creen ustedes que pasa? Vean que es una barra, ¿verdad? De longitud L. ¿Qué pasa si yo me alejo demasiado? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasaría si yo me alejo demasiado? Que ya no percibo las dimensiones. ¿De acuerdo? O sea, sé que hay un objeto cargado, pero ya no sé si es una barra o si es una esfera o si es un disco. Entonces, cuando yo me alejo de la distribución, lo que yo voy a ver, la simetría que voy a ver es de una carga puntual. Quiere decir que esta fórmula que tengo aquí, de la parte A, se tiene que reducir a una carga puntual. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo vemos, ¿verdad? Directamente esta fórmula lo vemos. La magnitud sería, la respuesta aquí sería que hay que poner, si le preguntaran eso. Ok, ponemos K, Q, ¿verdad? Y ahora multiplico x0 por x0. Eso me da x0 cuadrado. Y ahora multiplico x0 por L. ¿Ok? Y resulta que este término es despreciable. O sea, yo lo puedo aproximar a 0. Y por lo tanto, lo que me queda es KQ entre x0 cuadrado. Y esto precisamente es que una carga puntual. Y esa es la respuesta. Entonces, cuando yo me alejo de una distribución de carga,
¿verdad? Cuando estoy muy lejos, ya no importan las dimensiones del cuerpo, porque lo que voy a ver es un punto. ¿Ok? Entonces ese punto tiene que comportarse como el campo de una carga puntual. ¿De acuerdo? Entonces, no importa el problema que sea. O sea, puede ser otro problema con otros datos, pero si uno hace el caso límite, tiene que obtener una carga puntual. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Vamos a hacer otro caso. Vamos a hacer el caso de un disco. Este sale mucho en exámenes. Se llama el disco de carga. ¿Ok? Y se trata de un no conductor, ¿verdad? Es decir, es un material que puede ser un plástico, es decir, es un aislante, de tal manera de que cuando se carga, la carga reside en la superficie del disco. Porque si fuera un disco de metal, o sea, que sea un buen conductor, pues lo que va a pasar es que la carga en cualquier momento escapa. Si se le pone en la tierra, la carga sale muy rápido, ¿verdad? Entonces necesitamos que el disco permanezca cargado. Y para eso se utiliza un material que sea un mal conductor o un pobre conductor, ¿verdad? Para que la carga resida o se distribuya sobre la superficie del disco sin que escape. Entonces, por eso se llama el disco de carga, o la esfera de carga. ¿Ok? Entonces, de hecho, yo creo que este está hecho en mi libro. Es un disco, ¿verdad? Cuyo grosor no es importante. Y le vamos a poner un sistema de referencia aquí. Y a esto yo le llamé X, a esto y para arriba Z. Entonces, otra vez le dan los datos. Le dicen que es un disco que tiene radio R y tiene una densidad de carga superficial sigma. Y que tiene una carga total Q. Entonces, la carga está distribuida homogéneamente en toda la superficie del disco. Entonces, tiene una carga total Q. Entonces, los datos son, tiene una carga total Q, tiene un radio R, tiene una densidad de carga superficial que es constante y que es mayor que cero. ¿Ok? Y le dice que calcule el campo en un punto P a lo largo del eje Z, que es el eje que pasa por el centro del disco. Esto se supone que es el centro, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, no soy muy bueno haciendo dibujos, pero se supone que ese es el centro. ¿Ok? Entonces le está pidiendo que halle el campo en el punto P. En términos de estas variables que le da el problema. Bueno, vamos a hacerlo. Voy a borrar por aquí.
Entonces, la parte A es esa, que haya el campo en el punto P. Y la parte B es que estudie los casos límites. Los casos límites son cuando, vamos a ponerlos, ¿verdad? Cuando R es mucho mayor que B. B no la puse, se me olvidó. B es la distancia a la que está el punto P. Me faltó eso. Entonces aquí falta la B. ¿Está bien? O sea, las variables que yo conozco son la B, ¿verdad? La Q, la R y el sigma. Entonces me dice que estudie los casos límites. R mayor que B y B o R mucho menor que B. Esos son los casos límites. Ok. Este sale en exámenes por ahí. Tienden a ponerlo en los exámenes, el disco, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo empezamos a hacer el problema? Bueno, igual, hay que hacer algunos dibujos en el propio dibujo para, es decir, para identificar, digamos, la dirección del campo, ¿verdad? Entonces, vean que uno de los datos del problema es que le dice que la sigma es constante. Eso quiere decir que la carga está distribuida homogéneamente en toda la superficie del disco. O sea que no hay sitios en donde hayan concentraciones de carga, sino que toda la carga está distribuida de forma uniforme. ¿Ok? Y le dice que sigma es constante. Entonces ya le está diciendo eso, ¿verdad? Y también que es positivo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que sigma sea positivo. Que el campo tiene que salir de la distribución. Entonces, si yo escojo, por ejemplo, un elemento de carga por aquí, ¿verdad? Un DQ, ¿qué pasa? Que con respecto a este punto, el campo tiene que salir radialmente. ¿Qué pasa si me hubieran dicho que el sigma, o que en el examen, por ejemplo, le digan que el sigma es menor que cero? ¿Qué le está diciendo? Bueno, que entonces el campo está apuntando más bien radialmente hacia la distribución de carga. Entonces habría que dibujar la flecha, no en el segundo cuadrante, como está ahí, sino que estaría entonces, ¿en dónde? En el cuarto cuadrante. Entonces vean la importancia de saber el signo de la densidad de carga, ¿verdad? Porque si uno no sabe eso, es decir, si no toma en cuenta eso, es posible que dibuje el vector en un cuadrante que no sea el correcto. Entonces aquí ya, como nos dijeron que es positivo, ya sabemos que ese vector tiene que estar en el segundo cuadrante. Entonces tiene que tener un componente en X negativo y un componente en Z positivo. ¿Está bien? Entonces vean que en términos de un vector, sería así, ¿verdad? Eso está en el segundo cuadrante, yo tengo el vector de E, y ese de tiene un componente de E en Z y tiene un componente de E en X. ¿Ven? Y si me hubieran dicho que era menor que cero, entonces estaría en el cuarto cuadrante. Entonces eso es lo primero que hay que hacer, ¿verdad? Dibujar ¿cómo se dice? El, el vector de campo eléctrico. Para entonces después eh, poder identificar las componentes. Bien. Okay, entonces aquí, en este problema del disco, hay que meter ángulos. Aunque no nos los dan, hay que meterlos para poder resolver el problema. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles ángulos voy a utilizar? Bueno, este ángulo de aquí, yo le voy a llamar cita. Y necesito un ángulo que me barra el disco en el plano. ¿Ok? Entonces a ese yo le llamé
A ese yo le llamé phi. ¿Ok? Que es uno aquí en el plano. Entonces vean que zeta está entre 0 y 90. Y phi está entre 0 y 360. ¿Ok? O pi medios y 2 pi. Si lo queremos ver en radianes. ¿Está bien? Ok, entonces vean lo que yo voy a hacer. Yo lo que voy a hacer para resolver este problema es que el disco, yo voy a suponer que está compuesto de anillos o de aros. Entonces, de tal manera que cuando yo integre, lo que voy a hacer es que voy a sumar todos los aros concéntricos, ¿verdad? Que conforman el disco. O sea, imaginémonos el disco como que si fueran un montón de aros, ¿verdad? Como que si fueran rompecabezas, ¿verdad? Entonces tengo un aro pequeñito, uno más grande, y los voy a ir poniendo hasta que formo el disco, ¿verdad? Entonces realmente ese disco, si yo lo veo por encima, o sea, desde arriba, lo que voy a tener es un aro. Voy a escoger un aro, ¿okay? Y ese aro va a tener un radio R' y un ancho de R'. Y entonces cuando yo barra el disco en el plano, esto va a ir de 0 a 2pi. ¿De acuerdo? Y el elemento de carga lo voy a poner precisamente en el aro, en una parte del aro. Entonces, si yo hago el dibujo aquí, si yo hago el aro aquí, pues tiene un radio R', que es el radio que lo estamos viendo desde por encima. ¿Okay? Y hay una distancia R, aquí está el elemento de carga, y aquí hay una distancia R al punto P, que es donde quiero calcular el campo. Entonces, cuidado, R' no es lo mismo que R, ¿verdad? R' es el radio del aro y R es la distancia del elemento de carga al punto en donde yo quiero calcular el campo. ¿Ok? Entonces, aquí lo estoy viendo desde arriba, ¿verdad? Como una vista desde arriba. Este es el DQ. Y aquí lo estoy viendo como en el plano, ¿verdad? Aquí está el DQ y está una distancia R del punto P. Y abajo está el R'. Entonces, bueno, quiero calcular el campo, ¿verdad? Pero para eso necesito reconocer estas cosas, ¿verdad? Es decir, necesito ver dónde está el elemento de carga, dónde lo voy a poner, la distancia a la que está el elemento de carga del punto P, ¿verdad? Es decir, para poder resolver el problema, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, ¿hasta ahí hay alguna duda? Ya tenemos, digamos, identificadas las variables del problema, ¿verdad? ¿Dónde está el elemento de carga? Ya sabemos que el campo sale radialmente, ¿ok? Bueno, la otra cosa es que vean que el campo es un vector, ¿verdad? Entonces, este ángulo que está aquí es este mismo ángulo de aquí, ¿cierto? Entonces, el DE vector, ¿verdad? Va a ser el DE vector Z más el DE vector X, ¿verdad? Esto sería entonces el DE coseno de zeta en Z, ¿verdad? K, ¿ok? Menos el DE X seno de zeta en Y. O sea, lo escribí como vectores, ¿verdad? Y aquí va sin las componentes, perdón, lo puse mal. Esto está bien, ¿verdad? dz es el de coseno, dx es el de seno. Y tengo menos aquí porque el sistema de referencia que estoy escogiendo es con el x negativo para allá. ¿Ok? Entonces ahí está el campo. Ese es el de. Pero entonces cuando tenemos problemas de este tipo, cuando tenemos aros,
¿verdad? Discos. Hay que preguntarse, o sea, hay que ver cuál es el campo resultante neto en el problema, para no tener que hacer cálculos, ¿cómo se dice? Innecesarios. Entonces, vean, en el disco y en el aro siempre pasa lo siguiente. Los componentes del campo que son horizontales se van a cancelar. Entonces, quiere decir que este componente de aquí no es necesario calcularlo. Es decir, si uno no se da cuenta de esto y lo calcula, al final, cuando uno calcula el campo, este componente le tiene que dar 0. Pero si uno se da cuenta antes, pues se evita tener que hacer ese cálculo. ¿Ok? Entonces, vean lo que pasa. Yo dibujé el campo aquí, ¿verdad? Aquí. Y entonces tiene un componente en X negativo y un componente en Z positivo. Si yo cojo el mismo elemento de carga y lo dibujo ahora diametralmente opuesto, aquí, ¿qué va a pasar? Que ahora con respecto a este punto, el campo ¿qué? Sale para allá, ¿verdad? Y ahora si sale para allá, va a tener un componente en X positivo y un componente en Z que siempre va a ser positivo. ¿Lo ven? Quiere decir que este componente positivo siempre se va a cancelar ¿con quién? Con el componente negativo. O sea, no importa dónde yo escoja, dónde escoja un par de elementos de carga, siempre las componentes horizontales se van a cancelar. ¿Ok? Entonces, si uno se da cuenta de eso antes de resolver el problema, con toda libertad puede quitarse de encima eso. No hace falta ponerlo. Entonces uno lo que pone en el problema, explica, lo pone con palabras, ¿verdad? Hay gente que lo pone con palabras, pone una nota ahí antes de empezar a resolver el problema, nota por argumentos de simetría, ¿verdad? Los componentes horizontales del campo en el problema del disco se cancelan y se acabó. Una vez que usted escribió eso, solamente tiene que calcular esta componente de aquí. ¿De acuerdo? Ahora, si uno no sabe eso, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? De que uno va a calcular este componente también. Pero cuando lo calcula, resulta que cuando hace la integral y le pone los límites, le da 0. Que es lo mismo que yo les estoy diciendo ahora. Que por simetría, los componentes horizontales de cada pareja, ¿verdad? Se cancelan. ¿Ok? Entonces eso, el libro le llama usar un argumento de simetría. O sea, explicar, ¿verdad? Ahí en el examen, ¿verdad? Explicar que por un argumento de simetría, las componentes horizontales del campo se cancelan, dado que si se escogen dos cargas diametralmente opuestas, esos componentes tienen sentidos opuestos. Y ya está. Se acabó el asunto del componente en X. ¿Ok? Ahora, hay gente que no se dio cuenta de eso. O sea, no sabía. Entonces, siguió calculando todo ahí para abajo, ¿no? Y resulta que el segundo componente, cuando hace la integral y le pone los límites, le da 0. ¿Está bien? Ok, bueno, entonces ahora sí, cuando ya ahora que dijimos todo esto, entonces vamos a empezar a resolver el problema. Entonces, ¿de dónde salgo? Salgo de aquí, ¿verdad? De que el DE, vector, es igual a K de Q, R cuadrado, en la dirección del vector unitario R. Vamos a seguir entonces. La K es una constante. ¿Y el DQ quién es ahora? Vean que estamos en una superficie y nos están diciendo que la densidad de carga es sigma. Y ya habíamos dicho por ahí que sigma es dQ entre dA, cuando es una superficie, ¿verdad? Quiere decir que aquí sería K, despejando el dQ, sería sigma por dA entre el R cuadrado. ¿Quién es el R cuadrado? ¿O quién es el R en este caso? Es la distancia del elemento de carga al punto P, donde yo quiero calcular el campo. Esa distancia R es B cuadrado
más R' cuadrado. ¿Verdad? Es un triangulito cuya altura es B y cuyo cateto opuesto al ángulo es ¿quién? R'. Entonces lo cambié por R'. ¿De acuerdo? ¿Y el DA? ¿Qué hacemos con ese DA? Es el elemento de área en el disco, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es ese pedacito, ¿verdad? Ese es el DA. Pero ese pedacito, como es tan chiquitito, es casi como que si fuera un cuadrado o un rectángulo, ¿verdad? Entonces ese rectángulo tiene ancho de R' y tiene de largo ds, que es la longitud de arco. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda me dicen, ¿verdad? O sea, yo aquí me devuelvo, porque este problema no es inmediato, ¿verdad? Por eso lo escogí, porque algunas veces he visto que lo ponen en plataforma, bueno, en preguntas de desarrollo, ¿verdad? Entonces, por eso lo estoy haciendo. Ahora, la ventaja de este problema es que una vez que usted lo entendió todo, el disco siempre es el mismo. O sea, si le pone un problema en un disco, este procedimiento es válido siempre. ¿Ok? Por eso es que lo estamos tratando de aclarar todo, ¿verdad? Entonces voy a continuar. El D sería entonces K por sigma, que es constante, ¿verdad? Por el DA. Y el DA ahora es ¿quién? Es el área de un rectángulo, ¿verdad? Entonces, ds por dr' entre b cuadrado más r' cuadrado. ¿Ok? Ah, bueno, y estoy dejando botado el coseno de zeta, porque es este coseno, ¿verdad? Y aquí me falta la k. Se va a confundir la k de Coulomb con la k del vector unitario, ¿verdad? Pero aquí me falta coseno de zeta en la dirección del vector unitario k. ¿Está bien? Voy a borrar aquí arriba, porque necesito espacio. Entonces no sé si tienen alguna pregunta antes de borrar. Ok, vamos a seguir entonces. Voy a borrar solo este pedacito aquí arriba. Por si necesitamos algo más. Entonces estábamos aquí, ¿verdad? Puse el coseno. Ya dijimos que es el componente que sobrevive, ¿verdad? Es el que tiene, o sea, el campo está aquí en la dirección a lo largo del eje Z, ¿verdad? Ok, entonces voy a seguir. El DE va a ser entonces igual a K por sigma por el DS. ¿Quién es el DS? Recuerden que la longitud de arco es R por zeta, ¿verdad? Entonces aquí el DS sería R, que es constante, por d zeta. Y ese de zeta no es zeta, en realidad es de phi, ¿verdad? Porque es el ángulo en el piso, que dijimos que era phi, ¿verdad? Entonces voy poniendo todo eso ahí. Me quedaría entonces R por d phi por dr' dividido entre b cuadrado más r' cuadrado por el coseno de zeta. Ahora sí, este sí es zeta, ¿verdad? ¿Cuál es el coseno de zeta? Viendo el triángulo aquí. ¿Qué pasaría ahí? ¿El coseno qué es? ¿Es adyacente? Coseno es adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? Que es R. Entonces esto sería B dividido entre la raíz cuadrada de B cuadrado más R' cuadrado en la dirección de K. Y ahora lo que hago es que multiplico este por este. Esto es coseno, ¿verdad? Para que no quede, tal vez le ponemos un paréntesis, ¿verdad? Para que quede separado, ¿verdad? Raíz de B cuadrado más R' cuadrado.
en K. ¿Ok? O sea, lo que está en el paréntesis es el coseno de la geometría del problema, ¿verdad? Vean que en ese problema tuve que meter los ángulos, phi y zeta, ¿verdad? Pero esas son variables mudas. Yo les llamo así porque, es decir, no son parte del problema. Sin embargo, las necesitamos para resolver. ¿Ok? Entonces, ahora multiplico esto por esto. Y ya me queda esto de vector, ¿verdad? Es igual a K, sigma, R, B, de phi, de R', y déjenme ver ahí si está todo bien. Aquí cometí un error. Aquí no es R, no es el radio, ¿verdad? Recuerden que no es el radio, porque estoy aquí, estoy en el aro. Entonces, ese es el R', ¿verdad? Vean que ahí me confundí, ¿verdad? Aquí es R'. Pero recuerden que estamos estudiando el aro, ¿verdad? Para sumarlo, para entonces tener todos los aros, ¿verdad? Que conforman el disco. Entonces aquí no es R, es R'. ¿Ok? Y abajo me queda B cuadrado más R' cuadrado a la 3 media. ¿En qué dirección? En K. Vean que vengo jalando el vector unitario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estoy poniendo la flecha. Ok, y ya a partir de ahí, ya entonces sí podemos integrar, porque ya tenemos todo en términos de las variables que necesitamos. Voy a borrar hasta aquí. Y ahora sí, integramos. Vean que hay dos variables de integración. ¿Cuáles son esas variables? R' y ¿quién más? Y phi. Entonces esto me queda así. El E en el punto P va a ser igual. ¿Qué es constante? La K de Coulomb, el sigma, que me dijeron que es constante, la B, y entonces me queda así. K, sigma, B, integral de D phi, que va de 0 a 2 pi, ¿verdad? Y luego me queda integral de 0 a R, de R', de R' entre P cuadrado más R' cuadrado a la 3 menos. ¿Y qué me falta? El vector unitario K. Entonces, es una integral doble, pero realmente es sencilla porque esto es una constante. Vean que eso es 2pi directamente, ¿verdad? Entonces, lo que me queda es E en el punto P va a ser igual a 2pi K, sigma B, integral de 0 a R, de R', de R', B cuadrado más R' cuadrado a la 3 medios en K. Entonces, vean que el problema se reduce a una sola integral. Voy a borrar aquí. Y ya ahora sí. Y ahora sacamos las constantes, ¿verdad? Ya hicimos eso. Y ahora lo que sigue es hacer esa integral. Aquí son 3 medios, ¿verdad? ¿Y cómo se resolvía esa integral? Hacemos una sustitución, ¿verdad? U es igual a B cuadrado más R' cuadrado. Entonces el de U es 2R' de R'. ¿Okay? Y ya arriba está el R' de R'. ¿Okay? Lo que habría que hacer es dividir el de U entre 2. Ahí. Bueno, les dejo la integral para que ustedes la hagan. Y vamos a poner el resultado de una vez. Ok, sería así, ¿verdad? El campo en el punto P. Ya lo que voy a poner es ya la integral hecha, ¿verdad? Con los límites.
evaluados ya, ¿verdad? Abro un paréntesis y me quedaría entonces 1 sobre b menos b, vamos a ver, no, menos 1, así, entre la raíz cuadrada de b cuadrado más r cuadrado en K. Y ahí está el campo. ¿Sí? Esa b yo la puedo meter, ¿verdad? Vean que yo puedo multiplicar b por 1 para que se me cancelen aquí y que aquí me quede b. Vamos a hacerlo, ¿verdad? Meto esta b, ¿verdad? B por 1, b. Entonces cancelo esta b de aquí, me queda 1, la quito de aquí y la pongo aquí. Entonces, esa es una otra forma como aparece la respuesta. Bueno, ¿alguna pregunta? Esta es la parte A, ¿verdad? Llegar al campo. Como les digo, el problema del disco siempre es el mismo. Por eso es que lo estoy haciendo con detalle, porque es decir, eh, siempre el problema va a ser igual. A veces le dan el radio, números, pero entonces es, ¿cómo se dice? Hacer lo mismo, ¿verdad? Ahora, muy importante, hay gente que pone el problema del disco y van y ponen la fórmula de una vez. Usted pone la fórmula de una vez para sustituir números, le van a poner un cero. ¿De acuerdo? O sea, si hay un problema de un disco, usted llega y sale con esta fórmula de la nada, ¿verdad? Le van a poner un cero porque le van a decir dónde está el procedimiento. O sea, hay que hacer todo esto. Por eso lo estamos explicando. Y el libro le explica de otra forma. Pueden ver la solución que está en el libro. Me parece que está un poco, no está del todo clara, ¿verdad? Pero también vean la verdad, para que comparen con lo que yo les estoy diciendo aquí, ¿verdad? Pero sí es importante que usted haga todo esto, ¿verdad? O sea, que muestre el dibujo, que localice el elemento de carga, que dibuje el vector, ¿verdad? Es decir, que haga este proceso completo, ¿no? Si viniera un problema del disco. Bueno, entonces esta es la parte A. Vamos ahora a la parte B, que son los casos límites. Voy a borrar ahí arriba, de aquí para abajo, sin ninguna pregunta. Bueno, otra cosa, vean que el sigma es constante, ¿no? Cuando yo pongo la integral, enseguida lo saco. Es posible que el sigma no sea constante, o sea, que le den una función. Por ejemplo, que le digan que sigma es sigma 0, R entre R, algo así. Entre R prima. Sí. Entonces, habría que sacar el sigma 0 y el R de la integral, pero habría que dejar el R prima adentro para, es decir, con esto, en cuyo caso se cancelarían, ¿verdad? Entonces vean que ya no quedaría el R', sino que queda una integral de dr' entre esto. Entonces vean que ya cambia la forma de la integral, ¿verdad? A la hora de hacerlo. Si por ejemplo le dijeran que es que el sigma es o sea, varía con el inverso de R'. Entonces, algunas veces, cuando le da un sigma, se reduce la complejidad de la integral, ¿verdad? Es decir, se hace más sencilla o se puede hacer más difícil, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, si es R', ¿qué va a pasar? Que este R' se va a cancelar ¿con quién? Con este R'. Y me va a quedar una integral de dx entre a cuadrado más b cuadrado a la 3 medios, ¿verdad? Esa integral, ¿cómo se resuelve? ¿Quién me dice? Es una sustitución trigonométrica, ¿verdad? Entonces vean que aquí el dar un sigma lo que hace es que la integral se vuelve más compleja. Ahora, la parte buena, digamos, es que para efectos de examen, cuando son integrales de ese tipo, integrales que son, digamos, por sustitución trigonométrica, por ejemplo, o alguna integral que uno no necesariamente sepa hacerla, le dan la integral ya con el resultado en el examen. O sea, le dan el enunciado del problema y le dicen ahí,
abajo en una nota, utilice la integral tal. Ya le dan, digamos, el resultado para que uno nada más evalúe los límites. Pero hay otros integrales que no se las dan, por ejemplo, los polinomios, la integral de un logaritmo, estas sustituciones, ¿verdad? Este tipo no la dan, hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, hay unas integrales que sí las dan, porque es más difícil hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, integrales trigonométricas inversas o sustituciones trigonométricas o una integral por fracciones parciales. Esas no hay que hacerlas. O sea, le dan de una vez la integral ahí para que usted la use. Bueno, pues voy a borrar. Bueno, entonces vamos ahora a los casos límites, que es la parte B. Entonces, el primer caso que le dan ahí, le dice que es el R mayor, mucho mayor que B. ¿Qué significa R mucho mayor que B? ¿Qué creen ustedes? Bueno, lo que le está diciendo es que el punto B está muy, muy cerca de la superficie del disco. O sea que si yo lo viera, ¿cómo se dice? De perfil, lo que vería es algo así. Es decir, las dimensiones de la B son tan pequeñas comparadas con el R que lo que vemos es que el punto está muy cerca de la superficie. O sea, el punto en donde yo quiero captar el campo. Entonces, ¿qué dijimos ahora al principio de la clase? Cuando teníamos líneas de campo que eran rectas. ¿Qué pasa cuando las líneas de campo son rectas? El campo es aproximadamente constante. ¿Okay? Vean aquí donde sale lo de las líneas de campo. Entonces, en este caso, ¿qué esperarían? Que cuando el punto B esté muy cerca de la superficie, el campo tiene que ser constante. Pues vamos a ver si es cierto, si eso es cierto. Entonces, me voy a esta expresión de aquí. Y en esta expresión que obtuve, yo lo que me doy cuenta es que este, este R realmente tiende a infinito. ¿Lo ven? O sea, porque es demasiado grande en comparación con la B. Por lo tanto, si tiende a infinito, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que este término de aquí se va a hacer como. ¿Tiende a qué? A cero, ¿cierto? Porque esta R es mucho más grande que la B. O más bien, la B es despreciable. Entonces podemos decir que esta R tiende a infinito. Y entonces este término tiende a cero. Y por lo tanto, me queda que el campo en el punto P va a ser solamente 2πk por sigma. Déjenme ver si lo puse bien. Sí, 2πk por sigma. Y ya sabemos que el K es 1 entre 4 pi epsilon 0. Y aquí me queda el sigma. Entonces vean que este pi se cancela con este pi, este 2 con el 4 y lo que me queda es esto. El campo en el punto P es sigma entre 2 epsilon 0. Y vean que efectivamente esto es constante, como lo predicen las líneas de campo. Sigma es una constante, ya me lo dijeron en el problema. Y epsilon 0 también es una constante. Es 8,85 por 10 a la menos 2. Coulomb cuadrado, newton metro cuadrado. Entonces, efectivamente, cuando el R tiende a infinito o cuando las dimensiones del disco son exageradamente gigantescas en comparación con la B, entonces el campo cerca de la superficie del disco se vuelve una constante. No cambia. ¿Está bien? Ok. Entonces vamos a continuar. Ahora quiero hacer el caso
al revés, R menor que B. Voy a borrar de este lado. Ahora el caso es B mucho mayor que R. Entonces lo que vamos a ver es que el punto, el punto PSI está a una distancia lejísimos, súper lejos del disco. ¿Ok? Entonces, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué debe pasar aquí? Si yo me alejo de la distribución, ¿qué pasa? No veo las dimensiones ya del disco. O sea, no sé qué es un disco. O no me doy cuenta de que se trata de un disco. Porque lo que voy a ver a lo lejos que es un punto material, una partícula cargada. Entonces, si B es mucho mayor que R, este campo que tenemos aquí se tiene que convertir o tiene que parecerse a una carga puntual. O sea, tengo que obtener algo así, algo parecido a KQ entre R cuadrado. Vamos a ver si es cierto. Entonces, para esta parte, yo lo que hago es que, o lo que se hace en los problemas, ¿verdad? Ahí en el libro le explican, le hacen algunos casos de eso. Agarran la raíz, que fue lo que hice con el problema del jueves, ¿se acuerdan? El problema de las dos cargas, que había que usar el binomio. Entonces, lo que hacen es que agarran esta raíz, 1 sobre la raíz de b cuadrado más r cuadrado, y la escriben así. 1 entre la raíz de b cuadrado, 1 más r cuadrado sobre b cuadrado. O sea, saco la b a factor común. Y eso me queda así. 1 sobre b, 1 más r cuadrado sobre b cuadrado, y eso lo elevo a la menos 1 medio. ¿Está bien? ¿Por qué saqué la b? Porque es la b la que es mucho mayor que r. ¿Verdad? Siempre el teorema del binomio es de esta forma, ¿verdad? Entonces, aquí yo estoy sacando la b, lo saco de la raíz, y este término que está, que es raíz, lo puse aquí arriba a la menos 1 medio. ¿Está bien? Y me queda eso. 1 sobre b, 1 menos 1 medio, r cuadrado, d cuadrado. Y el siguiente término ya es despreciable, ¿verdad? Ya es 0, ¿verdad? Entonces aquí me queda, meto el 1 sobre b, me queda 1 sobre b menos r cuadrado, 2b a la 3. Y esto voy y lo meto aquí. ¿Ok? Y me va a quedar esto. Les dejo los cálculos para que ustedes los simplifiquen. Me va a quedar esto, pi, k, sigma, r cuadrado entre b cuadrado. Ahí me brinqué unos pasos, ¿verdad? Es coger esto y meterlo aquí, ¿verdad? ¿Ok? Y vean que cuando yo simplifico esto, vean que la carga total es pi, perdón, sigma, pi r cuadrado, ¿no? La carga total, porque es el área del disco, ¿no? Pi r cuadrado. Y cuando yo vengo y sustituyo esto aquí, ¿verdad? Me va a quedar lo siguiente.
me va a quedar que el campo es KQ dividido entre B al cuadrado. Y vean que precisamente esto es el campo de una carga puntual. Entonces sí, ¿verdad? Cuando yo me alejo de la distribución, independientemente de la geometría de la distribución, vean que aquí es un disco, en el problema anterior era una barra, pero siempre que yo me alejo mucho, demasiado, entonces ya no veo las dimensiones de la distribución, sino que lo que veo es una carga puntual. KQ entre B cuadrado. ¿Ok? Entonces, no se puede, es decir, no lo puedo generalizar, pero cuando yo estoy cerca de una distribución, lo que se suele ver en la mayoría de los casos es que el campo es constante. Y cuando yo me alejo demasiado de la distribución, lo que se debería ver es una carga puntual, ¿verdad? Aunque no digo que siempre en todos los casos sea así, ¿verdad? Pero en la mayoría se comporta así. Entonces, algunas veces le preguntan estos resultados, los casos límites, recuerde usar el teorema del binomio para que lo justifique, ¿verdad? Es decir, para que usted diga, ok, es por esto, hago el teorema del binomio, cojo los primeros dos términos, siempre son los primeros dos términos lo que necesitamos, nada más, ¿verdad? Y simplifico, ok, y ya ahí entonces me tiene que quedar el campo de una carga puntual. Bueno, ¿alguna pregunta? Voy a dejarles un problema ahí de un examen viejo para que lo hagan. Voy a borrar por aquí. Este es un problema de el verano del 2019. Y en ese problema, en ese examen le pusieron este problema. Le dan una barra. Podría ser que se recicle, ¿verdad? Le dan una barra y le ponen el sistema de referencia aquí al centro. Este es el eje X, este es el eje Y. Y entonces le dice que este punto aquí es X igual menos L medios. Y este punto de aquí es X igual más L medios. O sea que el origen pasa por la mitad del medio, ¿verdad? Dijo. ¿Ok? Y entonces hay un punto P aquí. Y le dice que calcule la distancia. Entonces, aquí le dicen que este es el elemento de carga, dq igual lambda por du, que está a una distancia u, una variable que meten ahí, para que uno pueda hacer la integral. Y la distancia del elemento al punto P, le dicen que es la R. Y la distancia del origen al elemento de carga es U. ¿Ok? Esa U simplemente es la variable de integración. Es para que uno haga el problema más fácil, más, es decir, para que no pierda tanto tiempo con la integral. Entonces lo que le dice es que calcule, vamos a ver, dice, hay una expresión para el campo eléctrico. Hay una expresión para el campo eléctrico en el punto P. ¿Sí? Y la respuesta, por si lo hacen para ver si se hizo bien, ¿verdad?
debería dar esto. Si se calculó bien, ¿verdad? Déjenme ver. Debería dar esto. Ah, bueno, ¿qué datos le dan aquí? Le dicen que lambda es constante, igual que en el problema anterior, ¿verdad? Y que es mayor que 0. ¿Ok? Y le dicen que la barra, bueno, tiene una longitud L, que ya lo sabemos, ¿verdad? Y que tiene una carga positiva, ¿verdad? Distribuida homogéneamente en toda la barra, y esa carga es Q. Entonces los datos son esos. Lambda, la Q y la L, que es la longitud de la barra. Entonces la respuesta que da es que el campo en el punto P, bueno, que debería dar es esta KQ, esta es la K de Coulomb, ¿verdad? Dividido entre X cuadrado menos L cuarto sobre 4. L medios, L al cuadrado, perdón, sobre 4. Esa sería la respuesta. Aquí es cuadrado. Y es un menos, ¿verdad? Bueno. Les dejo ese ahí, ¿verdad? Para que lo hagan. Cualquier cosa ahí después se puede hacer más adelante. ¿Alguna pregunta? Vean, este material, jóvenes, se necesita, como ustedes ven, los vectores, ¿verdad? Entonces, aquí es importante, pues, repasar el tema de vectores, porque hay veces hay que, qué sé yo, sumar vectores o hacer alguna operación, ¿verdad? Calcular un vector unitario. Así que se necesita esto, ¿verdad? Es decir, volver a repasar ese tema de vectores. Bueno, ¿alguna duda de esto? No. Bueno, si no hay dudas, entonces quedamos aquí. Hasta luego. Nos vemos el jueves. Gracias, profe, que tenga buen día. Gracias, igual usted también.